En el En el nombre nombre del del Padre y Padre y del del Hijo Hijo y del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad de los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y un gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Bienvenidos sean todos al compartir la palabra de Dios. Tengan ustedes un bendito inicio de semana en el nombre del Señor, y que el Dios Todopoderoso le conceda a cada uno de ustedes lo que su buen corazón desea. Escuchemos el saludo de Rosita, la princesita, mi esposita. Hola hermanos, sí, que Dios les conceda, empezando hoy lunes, inicio de semana, muchas bendiciones en el transcurso, que sea Él bueno, bondadoso con todos nosotros. José Toro, su hermano y amigo en la fe, dándole la bienvenida a quienes se suscriben por primera vez a través de este canal de evangelización. Así es, que vamos anunciando la palabra de Dios. Cita bíblica. Nosotros no podemos hablarle a ustedes sin la palabra de Dios. Dice Hechos 6:2, ustedes lo saben. No es justo, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios. Y por eso nosotros con las Sagradas Escrituras le vamos animando a ustedes, le vamos dando a conocer el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Y por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. El que crea, ¿eh? El que quiera creer, se salvará. El que quiera creer y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, pues será condenado. Es cuestión de fe, es cuestión de aceptar el mensaje del Señor. Y hemos oído el pasaje de San Lucas, ¿verdad? Cómo el Señor, después de leer en la sinagoga el libro del profeta Isaías, le dice que hoy mismo se ha cumplido esa profecía. Él, lleno del Espíritu Santo, y viene y predica la palabra de Dios. Pero ciertamente no vamos a encontrar con los peros.
Pero hay quienes rechazan el mensaje. Recuerda el que compartíamos en el día de ayer. Hay quienes ponen tropiezo a Jesús, al Evangelio, a la buena noticia. Y esos son llamados instrumentos de Satanás. Pues bien, el Señor viene y hace la comparación con la viuda de Sarepta, con Natán, ¿verdad? Recuerdan ustedes, vamos a retomar ese versículo 24, Rosita, por favor. Y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Cuando se predica la palabra de Dios, incluso dentro de la misma familia, hay quienes no le van a gustar. ¿Van a rechazar el mensaje de Dios? Sí. ¿Quién es usted para que se meta en mi vida? Déjeme a mí tranquilo, déjeme a mí tranquila. Yo así soy feliz. Oye, pero si se le está hablando de la palabra de Dios y se les dice, mira, el Señor quiere una sincera conversión, el Señor quiere que crea en el Evangelio para que alcance la salvación. Pues viene el Señor a decirnos y advertirnos de que eso tiene que suceder, de que nadie es profeta en su propia tierra, que en los de la familia, los de la casa, no van a aceptar la predicación del Evangelio. Eso tenemos que estar claros, ¿verdad? Y viene y pone el primer ejemplo, escúchenlo. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías. Había muchas viudas, el profeta era Elías. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Pues resulta ser que las viudas de Israel, que debería ser la más atendida porque era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Vamos a ver. Cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y un gran hambre asoló a todo el país, ¿Qué pasó? Eran las viudas del pueblo de Israel, el profeta del pueblo de Israel, pero ¿qué pasó? sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, Entonces, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. a un pueblo que no era del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se les predicaba la palabra de Dios y eran duros de aceptar, eran rebeldes, eran, dice el profeta, eran de cabeza dura. Sí, entonces, bueno, si no lo quieren recibir aquí, vamos a predicarlo porque yo sé que los demás están deseosos, están sedientos, están hambrientos de la palabra de Dios. Y así sucede. Viene el otro ejemplo. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Ahora está el profeta Eliseo. Y había muchos leprosos. ¿En dónde, Rosa? ¿Dónde habían leprosos? En Israel. En el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Pero, ¿qué pasó? Y ninguno de ellos fue curado. ¿Te das cuenta? Ninguno, porque no querían aceptar al profeta. ¿Y qué llevaba el profeta? La buena noticia. Hoy, en la humanidad en que vivimos, hay los profetas, los verdaderos de Cristo, que van anunciando la buena noticia y hay quienes no quieren aceptarlo. Incluso los mismos de la casa, incluso los elegidos de Dios. No quieren aceptar la formación, que porque ya pues tienen los años para jubilarse dentro de la iglesia y no necesitan, porque es que ya soy el coordinador tal. Lo único que me falta es celebrar misa. Ah, ojo, así no es. Cada día el Señor nos habla a través de su santa palabra y cada día nosotros debemos formarnos por medio de las sagradas escrituras. ¿Recuerda el tropiezo que ponía Pedro? ¿Verdad? Era tropiezo para Dios y le decía, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no aceptamos la voluntad de Dios, sino la de los hombres. En nuestra iglesia está pasando eso, está sucediendo eso. Nos hemos dedicado y dado más importancia a las cosas exteriores, a las cosas de las mesas, dice la palabra de Dios, que al libro sagrado. Y no queremos obedecerla. Entonces, ¿qué van a hacer Jesús? Entonces envía a sus profetas, a sus ministros, a ir a predicar a un pueblo que no conocía de Dios, pero que sí aceptaba con humildad y sencillez la palabra. Y de hecho tenían la conversión. Creían, aceptaban el mensaje. Eso sucede hoy en día. Ya porque nosotros nos creemos no sé qué cosa dentro de la iglesia,
No, yo ya no necesito leer la Biblia. ¿Que no? Hoy más que nunca necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Y para los que no le han nacido aún, leerla. Recuerda Romanos 10:17, la fe nace de una predicación, de una proclamación. Y lo que se predica es la palabra de Dios. Por eso entonces los ministros, los profetas, serán que rechazados desde su misma casa, en su mismo pueblo. Pero por eso van a dejar de predicar la palabra de Dios. No, van a ir a más allá, a donde no llega el mensaje. ¿Y qué sucede? De esas personas que cuando escuchen la palabra, la van a aceptar con sencillez y la van a poner en práctica. No recuerda Mateo 21, busquemos Mateo 21, versículo 30, a ver si 31b. Desde el 28 hay la comparación de dos hijos que tenía un padre. A uno lo mandó a trabajar y este dijo, sí, ya voy, no fue. Al otro le dijo, no, no voy, pero sí fue. Pero vamos a retomar al 31. Ve, ¿qué sucede con aquellos que hoy están de último, con aquellos que están de esos pueblos paganos que no han escuchado el mensaje? Pero llega un ministro de Dios, un enviado de Dios, un profeta, un verdadero profeta, y se le predica la palabra de Dios. Esos que están lejos van a pasar a ser los primeros. Y nosotros que nos consideramos los primeros, ojo, vamos a llegar a ser últimos. ¿Y por qué? Escuchen. Entonces Jesús les dijo, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. ¿Para qué se predica la palabra de Dios? Para que nosotros tengamos una sincera conversión. Haya un cambio de nuestra vida y podamos encaminarnos ¿a dónde? Al reino de los cielos, a la santidad. Aquellos que están lejos, esos pueblos paganos, donde no ha llegado el mensaje, el día que se predique la buena noticia, creerán, van a oír. Y esos que están considerados siendo rechazados, abandonados de la sociedad, porque han caído en sus errores, ¿verdad? Y quien no lo tiene, todos tenemos nuestros errores. Esos se van a levantar y van a aceptar el mensaje de la predicación de la palabra de Dios con alegría, con gozo, porque nadie le había hablado. Esos publicanos, señala la Biblia, y prostitutas, nos van a ganar si nosotros no creemos lo que dice la Biblia. Si nosotros no le creemos a los verdaderos enviados de Cristo que están predicando con Biblia en mano su palabra. Escuchemos otra vez, Rosa. Entonces Jesús le dijo, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Ahora, atención, ¿por qué andan mejor que nosotros? ¿Por qué? Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Ustedes, los que están cerca de la iglesia, se predica la palabra de Dios, se invita a estudiar las Sagradas Escrituras, se invitan a formar para descubrir cuál es la voluntad de Dios y no queremos. Y por ende, pues no creemos. Hoy muchos de nosotros que decimos ser católicos ya no sabemos a quién creerle. ¿Por qué? Porque no hemos dedicado tiempo a la escucha de la palabra. Esos últimos que han escuchado van a oír. Mientras que los publicanos y las prostitutas, Los últimos, a los que no les han llegado el mensaje. La viuda de Sarepta, a Natán, Natán, que aceptaron los profetas. ¿Qué pasa? le creyeron, Eso. ¿Qué pasó? le creyeron. ¿Y qué tenemos que creer? A ver, Marcos 1:15, dice nuestro Señor Jesucristo, para que lo aceptemos sin dudar alguna, sin dudar, lo aceptemos porque está escrito y es palabra de Dios y es viva y eficaz. Escuchemos, San Marcos 1:15. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca, se ha cumplido el tiempo.
Ojo, no le crean a esos falsos mentirosos que están por las redes diciendo que X fecha, porque ya le pusieron fecha, ¿no? Véanla en las redes. No sé qué fecha, ya se va a acabar el mundo. Cuidado. Crean en la palabra de Dios, dice Juan 14:1. No se turbe su corazón, crean en Dios y crean en mí. No le estén creyendo a los mentirosos. Hay muchos que se están alarmando. Ellos son falsos, engañadores, destruyendo la fe. Ustedes y nosotros debemos creerle la palabra de Dios. El tiempo de Dios está cerca. ¿Qué hay que hacer? Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Lo escucharon? Otra vez. Conviértanse y crean en la buena nueva. Ah, bárbaro. Dejar nuestra mala conducta y creer en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y no ser como ese pueblo que rechazó al profeta, que anunciaba la buena noticia para una sincera conversión, para alcanzar la salvación, para alcanzar el reino de los cielos. Nosotros debemos ser sumisos, obedientes a lo que el Señor nos invite. ¿Y a quién nos invita, Rosita, otra vez? Conviértanse y crean en la buena nueva. A eso nos invita. Convertirnos, ¿qué significa convertirnos? Oye, dejar de ser lo malo y convertirme bueno, diría uno, pero yo qué me voy a convertir si yo soy bueno, sería dejar de ser bueno y ponerme a ser malo. No, puede ser muchos hermanos que no son católicos que son buenos, pero ellos predican la palabra de Dios, pues déjenme decirles que de eso tienen que convertirse, porque se han apartado del camino de la verdad. Y apartarse de la verdad es un pecado, de eso tiene que convertirse. No recuerdan a San Pablo, lean a San Pablo, de Hechos 9, 1 en adelante, Hechos 13 en adelante, léanlo. De eso también tiene que convertirse. Y creer, ciertamente, ciertamente tenemos que convertirnos de las malas conductas, de las corrientes del mundo, y ustedes saben cuáles son, los deseos de la carne, ustedes saben cuáles son. Búsquenlo, Gálatas 5:19. Y esta, dice Pablo, es fácil reconocerlo. De eso tenemos que convertirnos. Pero también de aquellos que están llevando doctrina contraria a la que Cristo dejó, de eso tienen que convertirse. Porque es pecado. Si ustedes buscan Santiago 5:19, si Rosita lo tiene en la mano, verán y lo que dice Santiago, la carta. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino es pecado. Salva un alma de la muerte y hace perdonar una multitud de pecados. Pero que sea la Biblia, vamos. Santiago 5:19, escuchémoslo. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Es pecado entonces salirse de la iglesia de Cristo. Y los hermanos protestantes no lo quieren aceptar. De eso también tienen que convertirse. Jesús dice, conviértase y crean. Y crean en la buena nueva, en el Evangelio. ¿Qué le dijo a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia, créanlo. Conviértanse eso, créanlo. Porque si se sale de la iglesia de Cristo, es pecado, se han salido de la verdad. Es un error. ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué rechazan los profetas? ¿Por qué rechazan los ministros enviados de Dios que predican a diario que hay una sola iglesia? ¿Por qué? Porque no quieren creer en la palabra. Les invitamos con el corazón en la mano a creer en el Evangelio, que nos invita el Señor a eso, a creer. No rechace los profetas, no rechace los enviados de Dios, los embajadores de Cristo, no los rechacen. Por irse a unos falsos es un error, es pecado y de eso tienen que convertirse, ¿verdad, Rosita? Claro que sí, hay que convertirnos y por eso es que todos los días estas reflexiones salen al aire, salen por este canal, a ver si algún día toca el corazoncito, ¿sí? Corazoncito algún día de cada uno de ustedes y puedan convertirse, tomar la palabra de Dios en su corazón, en su mente y en lo más profundo de su ser y decir, basta, ya es hora de cambiar, ya es hora de convertirme, ya es hora de aceptar al Señor para seguir sus caminos. Así es.
Y le seguimos invitando, vamos, a leer las Sagradas Escrituras. Mes de la Biblia, pero no es solamente este mes, sino todos los días de nuestra vida. A leer, vamos, a leer las Sagradas Escrituras. Nosotros estamos dispuestos, si hay alguno que desee cómo aprender a manejar la Biblia, tiene alguna duda, solamente nos escribe, nos mandan una, una Un noticia, WhatsApp, ¿verdad? Y un WhatsApp nosotros por con el número de amor, teléfono. sí, y Ahí nos van a nosotros publicar. estamos a la orden para ayudarle. Esa es nuestra labor. Y así ustedes también pueden hacerlo. E invitarle a que nos ayude Ayudar. al Señor Todopoderoso, derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre Padre, y y del del Hijo Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.